Hola a todos. La historia de España, bueno, es una auténtica montaña rusa, ¿verdad? Es una historia de reinos que se juntan, de imperios que tocan el cielo y luego se desmoronan, y de revoluciones que lo ponen todo patas arriba. Pues hoy vamos a tirar de un hilo muy concreto para entender todo esto, el de sus casas reales. Vamos a descubrir cómo una serie de reyes y reinas a lo largo de los siglos fue dando forma a la nación que es hoy. Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta al aire, una pregunta de las grandes. ¿Cómo se hace una nación? Porque, a ver, no es solo dibujar unas fronteras en un mapa o escribir un montón de leyes, es algo mucho más profundo. Es una historia de identidad. Y en el caso de España, esa historia tiene un comienzo muy, muy concreto. Y la respuesta, para España al menos, es casi de película. Todo, absolutamente todo, empezó con una boda. Pero ojo, no una boda cualquiera. Fue una unión que no solo juntó a dos personas, sino que, literalmente, cambió el mapa de la península ibérica para siempre. Y esa boda, esa unión, nos lleva directamente a nuestra primera gran parada, la Casa de Trastamara. Es aquí, en este momento, donde la idea de una España unida empieza a cocerse, a tomar forma de verdad. A ver, para que nos hagamos una idea, antes de esa boda, la península era como un puzzle de reinos. Y había dos piezas gigantes, las más importantes. Por un lado, la corona de Castilla, un poder enorme, muy enfocado en la tierra, en el interior, y por otro, la corona de Aragón, que era una auténtica potencia marítima, la dueña del Mediterráneo. Eran, en resumen, dos mundos muy diferentes que estaban a punto de chocar, o mejor dicho, de unirse. Y claro, aquí tenemos a los protagonistas de esta historia, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Sí, los famosísimos reyes católicos. Es que su matrimonio fue mucho, mucho más que una boda real. Fue el pistoletazo de salida, el acto que fundó la unión de las dos coronas. Básicamente, pusieron la primera piedra de lo que acabaría siendo el Estado español moderno. Pero, como en toda buena historia, la cosa no fue tan fácil. La transición tuvo sus complicaciones. Y aquí entra en escena su hija, la heredera, Juana I. Una figura trágica, la verdad. Fijaos en el dato. Tuvo el reinado más largo de la historia de España, más de 50 años, pero en realidad nunca llegó a gobernar. La declararon, bueno, incapaz, y el poder fue pasando de su padre a su marido y al final a su hijo. Y este lío familiar, en el fondo, fue lo que abrió la puerta de par en par a una dinastía totalmente nueva. Y esa nueva dinastía, bueno, no era una cualquiera. Eran nada más y nada menos que la poderosísima Casa de Austria, los Habsburgo. Con ellos, España no solo se consolida, sino que explota. Salta a la escena mundial y se convierte de la noche a la mañana en el primer gran imperio global de la historia. Vale, vamos a centrarnos en los dos pesos pesados de esta época, los llamados Austrias mayores. Primero, Carlos I, que era nieto de los reyes católicos. Él fue el primer rey que gobernó de verdad sobre una España ya unida y sobre su inmenso imperio al otro lado del Atlántico. Y después de él, su hijo, Felipe II, que fue quien llevó ese imperio a su punto más álgido, a su máxima extensión, tanto que llegó a unir las coronas de España y Portugal. Casi nada. Es que la escala de la que estamos hablando es difícil de imaginar. Fue justo en el reinado de Felipe II cuando nació esa famosa frase de que en el Imperio Español no se ponía el sol. Y era literal. Desde América hasta las Filipinas, el dominio español era tan extenso que siempre, en algún punto del planeta, era de día. Una auténtica superpotencia global. Pero claro, ya se sabe lo que pasa con los grandes imperios. Todo lo que sube, al final, tiene que bajar. Y al apogeo de los Habsburgo le siguió inevitablemente su declive. Vamos a ver cómo empezó a torcerse la cosa. Este contraste lo explica todo. Fijaos, pasamos de la expansión imperial y el poder real fuerte de los Austrias mayores a una era completamente distinta. Llegan los Austrias menores, que en lugar de gobernar directamente, delegaban casi todo el poder en sus hombres de confianza, los famosos validos. Y sus reinados, bueno, fueron una sucesión de crisis económicas, derrotas militares. La hegemonía de España en Europa poco a poco se iba apagando. Fue un declive lento pero constante, como una bola de nieve. Con Felipe III, la economía empezó a hacer aguas por todas partes. Luego, con Felipe IV, se perdió el dominio en Europa y, lo que fue un golpe durísimo, Portugal se independizó. Todo esto nos lleva inevitablemente al último de la dinastía, Carlos II. Y aquí se acaba todo para los Austrias. Carlos II, al que apodaron el hechizado. Su figura, siempre débil, siempre enfermiza, que era el resultado de demasiados matrimonios entre familiares, se convirtió en el símbolo perfecto del agotamiento de la propia dinastía. Era el final de una era. Y el problema final, el que lo dinamitó todo, fue que murió sin dejar un heredero.
Y esto, que podría parecer un asunto de familia, fue una bomba de relojería. Desató una crisis internacional gigantesca, la Guerra de Sucesión Española. Toda Europa se metió en una guerra tremenda para ver quién se quedaba con el pastel, con el enorme imperio español. Y de esa guerra, de esas cenizas, surgió una nueva casa real, los Borbones. Pero si alguien pensaba que con ellos llegaría la calma, se equivocaba de lleno. De hecho, su llegada fue el inicio de un siglo de una agitación increíble, lleno de reformas, sí, pero también de invasiones y revoluciones. Los primeros Borbones, eso sí, cambiaron el país de arriba a abajo. Felipe V, el primero de todos, fue quien impuso los decretos de nueva planta. ¿Qué era esto? Pues básicamente unificó las leyes de todo el reino, creando un estado mucho más centralizado, al estilo francés. Y luego, un poco más tarde, llegó Carlos III, el rey ilustrado, que fue un reformista total, impulsó la economía y le dio un lavado de cara espectacular a Madrid. Pero incluso en esta época de grandes cambios, hubo momentos peculiares que demuestran lo inestable que era todo. Os doy un dato curioso: el reinado más corto de la historia de España fue el de Luis I, el hijo de Felipe V. Duró 7 meses. Nada. Murió de repente en 1724 y su padre, que ya había abdicado para dejarle el trono, tuvo que volver a ser rey. Una situación bastante extraña, la verdad. Y si el siglo XVIII fue movidito, el XIX fue un caos absoluto, un auténtico torbellino. A ver, resumen rápido. Napoleón invade el país y pone a su hermano, José Bonaparte, como rey. Después de la guerra, vuelven los Borbones con Fernando VII. A su hija, Isabel II, la echan en una revolución. Entonces las Cortes eligen a un rey italiano, Amadeo de Saboya, que dura 2 días y se larga. Se proclaman la Primera República, que también dura poquísimo. Y al final, vuelven los Borbones. Una locura, vamos. Después de toda esa locura y de un siglo XX que tuvo de todo, una Segunda República, una guerra civil terrible y casi 40 años de dictadura, la monarquía volvió a España. Pero ojo, renació de sus cenizas de una forma completamente distinta. El concepto clave para entender la monarquía hoy en día es este: monarquía parlamentaria. ¿Y qué significa esto en cristiano? Pues muy sencillo, que el rey o la reina es el jefe del Estado, sí, pero como un símbolo de unidad, de continuidad. El poder de verdad, el de gobernar, lo tiene el Parlamento, que es el que se elige en las urnas. Y este cambio radical tuvo un protagonista claro: el rey Juan Carlos I. Cuando Franco murió en 1975, él fue proclamado rey. Y tenía 2 opciones: continuar con la dictadura o cambiar de rumbo. Eligió lo segundo. Impulsó una transición pacífica a la democracia, un proceso que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, y es esa Constitución la que fija, negro sobre blanco, este nuevo papel para la corona. Y con eso, pues llegamos prácticamente hasta hoy. El reinado de Juan Carlos I duró hasta el año 2014, cuando decidió abdicar. Le sucedió su hijo Felipe VI, que es el actual rey de España. Así que, echando la vista atrás, el viaje ha sido increíble. Hemos pasado de la unión de 2 reinos medievales al auge del mayor imperio del mundo. Hemos visto su caída, hemos atravesado siglos de caos y finalmente hemos visto cómo la monarquía renacía en una democracia moderna. Del poder absoluto a ser un símbolo de unidad, la monarquía en España ha sido siempre un reflejo del propio país, de sus cambios y sus contradicciones. Y después de todo este recorrido, la gran pregunta, la que queda flotando en el aire, es: ¿y ahora qué? ¿Qué futuro le espera a la corona?